Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Esta noche, primer sábado de Adviento, veremos un tema de la quinta Jornada Mundial de los Pobres, cuyo lema es: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Sacado de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Soy su servidor, Roberto Osorio Castillo, que formo parte del equipo motor de Pastoral Social Parroquial. Como tema número 1, tendremos: un mundo que olvida a los pobres es un mundo no cristiano. Ese tema estará dividido en 3 partes: ver con los ojos de la fe, juzgar con los criterios de Jesucristo y actuar con el impulso del Espíritu Santo. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. El objetivo de este tema es invitarnos a ser sus discípulos en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento del hermano más pobre y en la comunidad reunida en su nombre. Empezaremos, mis hermanos, con una oración inicial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos conocer y vivir un poco más de tu palabra y tu pan que da vida eterna. Hoy queremos reconocer que nos falta mirarte a ti y a nuestros hermanos pobres. Permítenos que, al igual que la Madre Teresa de Calcuta, podamos siempre ver tu rostro en los más necesitados, los que sufren, los enfermos y en los pobres, ya que lo que hacemos con ellos lo hacemos contigo, Señor Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una entrevista que le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta, ella mencionaba lo siguiente al referirse a sus hermanas: si nuestras hermanas no vieran el rostro de Jesús en los desdichados a los que sirven, el trabajo que hacen resultaría imposible. También ella comentaba que en cada Eucaristía se encuentra con Jesús, le recibe, le ama, entonces lo descubro de nuevo y le sirvo en los más pobres, pues nuestra Eucaristía está incompleta si no nos lleva a servir y amar a los más pobres. Es por eso, mis hermanos, que cada vez que hagamos, obviamente, escuchemos una misa, y no solo escucharla, sino participar de ella y de la Santa Eucaristía, debe llevarnos siempre a servir a nuestros hermanos. También tomar en cuenta nuestro apostolado, nuestro servicio que estamos brindando a la comunidad. ¿De qué manera, de qué forma la estamos haciendo? Es por eso importante reflexionar en esta noche. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cómo podemos, obviamente, empezar a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús a través del tema? Es importante también mencionar que todo aquello que las hermanas hacían con los más pobres, con los enfermos, decía Jesús: lo hiciste por mí. Nuestro criterio para servir a las personas no es su creencia, sino su necesidad. Todos son cuerpo de Cristo. Todos son Cristo bajo el aspecto de los que necesitan asistencia y amor, y tienen derecho a recibirlo. Hay que brindar, mis hermanos, ese gran amor a las personas, a los más necesitados. Podemos ver aquí cómo la Madre Teresa de Calcuta daba comida a los más necesitados, a los más pobres, a los enfermos, los besaba, los atendía, los cambiaba. ¿Verdad? Es importante que tengamos siempre en cuenta esto. Durante todo el día hemos estado en contacto con Jesús a través
través de muchas personas, pero hay que aprender a mirar a Jesús, su rostro, a través de los demás. O sea, ver a Jesús en los demás. También es importante nuestra oración que hagamos. Siempre nos debe llevar a esa vida activa diaria, en la cual siempre que oremos debemos de pensar que no solo llegamos a ese momento tan profundo con Cristo, sino que nos debe llevar a un servicio también a nuestra comunidad, al más necesitado. No es posible comprometerse en el apostolado directo sin ser una persona que ora mucho. Tenemos que ser conscientes de que somos uno con Cristo, como Él era uno con el Padre. Por eso hay que comprometerse de verdad, mis hermanos. Hay que orar mucho, pero hay que tener en nuestro apostolado ese servicio bastante serio. Tenemos una especial necesidad de orar, porque en un apostolado el trabajo es solo el fruto de la oración. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Siempre la oración nos debe de llevar a ese fruto de servicio, a ese fruto de trabajo en nuestro apostolado. Nuestro amor en acción. Si estamos de verdad enamorados de Cristo, aunque nuestro trabajo sea pequeño, lo haremos mejor. Hay que enamorarnos, mis hermanos, de Cristo, como creo que el ejemplo del Papa Francisco, de nuestra Madre Teresa de Calcuta, que conocimos todo lo que hizo aquí. Ahora veremos este primer momento, que es ver con los ojos de la fe. La pobreza en el mundo, mis hermanos. Se puede decir que esa pobreza llamada multidimensional ha afectado a mucha gente y seguirá afectando a mucha gente. Es importante que tengamos en cuenta cómo ha afectado la pandemia a todo el mundo. Los pobres se han vuelto más pobres todavía. Hemos visto cómo hemos sufrido, hemos perdido empleos, hemos visto a mucha gente sufrir, quedarse sin trabajo, tener necesidad. ¿Qué hemos hecho, mis hermanos? ¿Qué hemos hecho? Creo que es importante que hemos visto muchas cosas que se han dado la pandemia en nuestro tiempo. Y es general en el mundo, en México, aquí en Mérida, sobre todo en nuestra comunidad hemos visto mucha necesidad. De hecho, varios de ustedes han cooperado con alguna despensa, con algo que se les ha dado a nuestros hermanos necesitados, que de alguna manera se quedaron en condiciones de pobreza, mis hermanos. Les agradecemos de todo corazón lo que han hecho, pero sigue habiendo pobreza, mis hermanos, y hay que seguir adelante combatiendo esta pobreza, mirando con esos ojos de Jesús, viendo a Jesús en el más pobre. Por eso, mis hermanos, es necesario que de alguna manera tengamos en cuenta que hay que ver, hay que mirar como Jesús. Por eso ahora también hay que tener en cuenta esos criterios de Jesucristo. Hay que tener en cuenta todo lo que de alguna manera pues estamos viendo hoy día. Nos toca reflexionar un poco una cita bíblica muy importante que el Papa Francisco nos menciona en un mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres, que lo ha tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 10, el cual dice así: Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso,
Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de alabastro, con perfumes de nardo, auténtico, de mucho valor. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios y ayudar a los pobres. Criticaban con dureza a la mujer. Jesús les replicó: dejadla, ¿por qué la molestaron? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacer el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que pudo. Se anticipó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que para honrar su memoria en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se contará lo que ella acaba de hacer conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Aquí, mis hermanos, es importante en esta cita bíblica ver dos cosas. En primer lugar, subraya la práctica fraudulenta de quienes hemos olvidado el destino de los bienes dentro de la iglesia, que han sido etiquetados por los hermanos más pobres y que al disponer injustamente de ellos traicionan la enseñanza de Jesús, y ya no podemos considerarnos sus discípulos porque lo dejamos de ser cristianos, colocándonos precisamente en el lugar junto a Judas. Judas parecía preocuparse por los pobres. Si ahora todavía hay alguien que tiene la bolsa de la iglesia y habla a favor de los pobres como Judas, pero luego toma lo que ponen dentro, entonces que tenga su parte junto a Judas. Esto se comenta porque Judas aparentemente pensaba en los pobres, pero no era así, realmente era el dinero lo que le interesaba. Y en segundo lugar, la reflexión del Papa, que refiere a la presencia de Cristo en nuestro hermano más pobre, presentándose Cristo en esta escena en donde recibe el homenaje de aquella mujer como el primer pobre, como el pobre más pobre, como el que representa a todos los pobres y que recibe aquella unción a nombre de todos los pobres. Jesús no tan solo representa al pobre, sino que ha asumido la suerte de pobre y por ello manifiesta que el hermano pobre se convierte en manifestación de su presencia, por lo que al tener a los pobres siempre entre nosotros, tenemos siempre en ellos una manifestación especial de su presencia. Mis hermanos, siempre Jesús está con nosotros a través de nuestros hermanos los pobres. Por eso hay que aprender a mirar el rostro de Jesús en los pobres. Hay algo que nos dice Deuteronomio 15, 10, 11. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Mis hermanos, sabemos que es difícil esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra parte por ayudar, por desprendernos de nosotros mismos para dar un poco más de lo que tenemos. No lo que nos sobre, dar más, mis hermanos. Darle más a ese necesitado, a ese pobre. Aquí podemos ver también, mis hermanos, que es importante recordar que Jesucristo no nos olvida, que Dios nunca nos va a olvidar. Si vemos esa diapositiva donde estamos viendo a los egipcios, básicamente, recordemos un poco
que Él nunca se olvidó de su pueblo. Escuchó el clamor de los pobres, ya que los opresores y que de alguna manera estaban siempre asediados por los egipcios, y reconocían Jesucristo, o sea, Dios mismo, ese sufrimiento, nunca los abandonó, nunca los dejó, sino que los liberó a través de un personaje muy importante en esa época. Nunca los abandona el Señor, pero es importante que así como Él nunca nos abandona, tampoco nosotros abandonemos a los más necesitados, a los más pobres. También hay que recordar, mis hermanos, que Jesús siempre está tocando a nuestra puerta, siempre está tras de nosotros, siempre está con nosotros. Como dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y te llamo. Siempre está deseoso el Señor de estar contigo. ¿Y qué más? Mirar a los pobres es donde vamos a ver siempre a Jesús. También nos recuerda algo muy importante. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando participamos de la Sagrada Eucaristía, mis hermanos, en las misas, estamos con Él, Él está con nosotros. Comemos su cuerpo, tomamos su sangre, siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Y qué más si recordamos aquel pasaje donde aquellos que caminaban junto con Jesús y no lo habían reconocido, aquellos discípulos que andaban y solo lo reconocieron al partir el pan? Cuando Él pronunció la bendición, lo partió y lo fue dando, entonces se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Tenemos que aprender a reconocer a Jesús, mis hermanos, a través de los pobres, de los más insignificantes, como decimos a veces. Esas personas, en aquellas personas está Jesucristo. Siempre estamos buscando, mis hermanos, siempre estamos buscando a Jesús, sin darnos cuenta de lo que hacemos, como Saulo, cuando Saulo perseguía a Jesús y Jesús le decía, ¿por qué me persigues? Y él no lo conocía y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien persigues. La presencia de Cristo en nuestros hermanos es también real y no solamente una interpretación piadosa, mis hermanos. Si no conocemos a Jesús todavía, hay que pedirle al mismo Jesús, nuestro Señor, que tengamos un encuentro con Él. Que tengamos un encuentro para poder aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y así en esta noche que estamos viviendo, empezar a decirle, Señor, aquí estoy, quiero conocerte. También es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Aquello que hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Hay una presencia de Jesús en el hombre que nunca meditaremos bastante. O sea, mis hermanos, todo lo que hacemos hacia los demás, lo hacemos con Jesús. Por eso hay que tener amor al servicio, al necesitado, lo que hagamos, lo más mínimo que hagamos, inclusive en nuestra casa, con nuestros hijos o hijos con los padres, hay que hacerlo con amor. Por eso hay que preparar nuestro corazón para que en este Adviento realmente Jesucristo renazca en nuestro corazón. Pero hay que tener siempre en cuenta con mucho amor, pedirle, Señor, hoy quiero que renazcas en mi corazón, quiero palparte a través de mis hermanos los más necesitados. Y a lo mejor en tu casa hay un necesitado, hay un pobre,
También, mis hermanos, aquí es importante tener en cuenta otra cosa que nos dice: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Volvemos a recordar San Marcos, capítulo 14, versículo 7, que es básicamente el lema de esta quinta jornada mundial de los pobres. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, nos recuerda el Señor. Nunca te sientas solo. Jesús siempre está contigo, mi hermano. Nunca te ha abandonado, nunca te va a abandonar. Nosotros nos alejamos de Él. También nos menciona, como lo vemos en esa diapositiva de abajo: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de un poco. En el mundo no me verán, pero nosotros sí les veréis, porque yo vivo y también nosotros viviremos. Mis hermanos, todo esto es palabra de Dios. Todo esto es tener siempre en cuenta cómo Jesús nos ama y ama al más necesitado. Él no ha venido por los ricos, no ha venido a este mundo, ha venido por nosotros, por todos nosotros necesitados, encarcelados, los que sufren, los huérfanos, todos, mis hermanos. Jesús ha venido por nosotros porque nos ama. Y así, con ese amor que Él nos tiene, también quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, que amemos a aquel necesitado. Por este tercer momento, mis hermanos, básicamente es importante porque hay que actuar con el impulso del Espíritu Santo, actuar como deberíamos hacerlo siempre. En este marco de la pandemia del COVID-19, en nuestra comunidad parroquial, quienes conforman los rostros de pobreza que nos urgen en nuestra acción pastoral. Mis hermanos, aquí tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Quiénes son esos pobres de nuestra comunidad, de nuestra parroquia? ¿Quiénes tienen necesidad? Hay que empezar a mirar. Tú que eres servidor, tú que estás en un servicio, un apostolado, tú que eres coordinador de un centro pastoral, mi hermano, date cuenta. ¿Qué acciones debemos efectuar a favor de los hermanos más pobres y vulnerables, padecidos en medio de la pandemia? Yo creo que seguimos en la pandemia, mis hermanos. No hay que bajar la guardia, como dicen, hay que cuidarnos, hay que seguir usando el cubrebocas, hay que lavarnos bien las manos, hay que tener esa sana distancia, ¿verdad? Que nos han enseñado y sigue habiendo. Aunque ya estamos en semáforo verde, hay que cuidarnos, mis hermanos. Es por el bien de nosotros y de los demás. Aquí podríamos, obviamente, en esto hacer varias cosas. A lo mejor esta Navidad comparte tu mesa con el más pobre, con el más necesitado, con el que sepas que de alguna manera pues no tiene, que no ha podido obtener trabajo todavía. Por eso hay que agendar algunas acciones a realizar para con Cristo presente en el hermano más pobre. Yo te diría que con tu grupo o tu apostolado, o como coordinador de un centro pastoral, te pongas de acuerdo con ellos y ver qué van a realizar como equipo en esta Navidad, mis hermanos. Es importante que tú hagas alguna acción, que no solo es orar, mis hermanos. La oración te debe llevar a ese servicio, como habíamos comentado anteriormente. Tus acciones son importantes. Amar a Jesús significa amar a nuestros hermanos, al más necesitado. No te olvides de la importancia que tenemos hoy en día de apoyar, de ayudar. Hay que actuar, mi hermano. No hay que quedarnos solo con el escuchar, solo con el ver. Hay que actuar. Y hoy, en esta noche, te invito a que actúes con tu grupo, con tu equipo, tú con tu centro pastoral. Mi hermano, te invito a que ayudes.
Si no sabes cómo hacerlo, pues puedes hablar con nosotros, el equipo motor de Pastoral Social Parroquial. Podrías hablar con el párroco, con el diácono, con nuestro padre Gaspar o con el diácono Rigel, que son personas que nos pueden orientar cómo hacer o qué hacer también en acciones. Hay mucha necesidad, quieres apoyar a familias de tu comunidad, no te vayas lejos, ve a tu vecino, ve al que tienes al lado de tu casa si necesita. Es tiempo de actuar, mi hermano. Es tiempo de tener una acción en pos de Jesucristo. Mirar con ese rostro, ¿sí? Siempre al hermano. Ver a Jesús en él. Ese rostro de Jesús en nuestro hermano. Pues llegamos obviamente al final de este tema y nos disponemos a esta oración final, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar solamente a nuestros amigos, a no amar solo a aquellos que nos aman. Enséñanos a pensar en nosotros y amar sobre todo a aquellos a quienes nadie ama. Concédenos la gracia de comprender que mientras nosotros vivimos una vida demasiado feliz, hay millones de seres humanos que son también tus hijos y hermanos nuestros, que mueren de hambre sin haber merecido morir de hambre, que mueren de frío sin haber merecido morir de frío, que mueren de COVID-19 sin haber merecido morir por esta enfermedad, que mueren en los fuegos cruzados sin haber merecido estar en ese lugar, Señor. Ten piedad de todos los pobres del mundo y no permita, Señor, que nosotros vivamos felices solos. Haznos sentir la angustia de la miseria universal y líbranos de nuestro egoísmo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, les doy gracias a Dios en esta noche porque has escuchado al Señor a través de esa servilleta. También agradecemos a nuestro párroco, el Padre Gaspar, al diácono Rigel, que siempre nos han apoyado a través de todos sus temas y que en esta noche se preparó para que tú te vayas preparando en este Adviento, para que tú renueves en tu corazón ese nacimiento de Cristo Jesús. Hermano, te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Que pases muy buenas noches.